Vimos también el proceso de elongación, de desaturación o insaturación y el de retroconversión. Acuérdense que esas últimas partes de insaturación, retroconversión no se suelen preguntar tanto, pero sí la parte inicial. Se suele preguntar mucho sobre las moléculas precursoras, sobre los iniciadores, sobre las enzimas implicadas y también siempre se suele preguntar sobre la regulación. Así que a grandes rasgos, para que se acuerden bien de la regulación, cuando nosotros vamos a sintetizar ácidos grasos, cuando tengamos una dieta muy rica en hidratos de carbono, entonces el exceso de hidratos de carbono finalmente se va a almacenar como ácidos grasos y también cuando, y cuando no vamos a sintetizar los ácidos grasos, cuando ya tenemos una dieta rica en ácidos grasos o cuando estamos en situaciones de ayuno. Porque cuando estamos en un ayuno prolongado, vimos también ayer que no vamos a sintetizar ácidos grasos. De hecho, lo que vamos a hacer es vamos a oxidar los ácidos grasos y a partir de la oxidación de los ácidos grasos en situaciones de ayuno, vamos a poder sintetizar qué cosa, que se sintetizan como derivados lipídicos en situaciones de ayuno prolongado. Cetoácidos. Perfecto, cuerpos cetónicos, ¿verdad? Cuerpos cetónicos. Acuérdense, los cuerpos cetónicos se producen o en ayuno prolongado o en una dieta pobre en hidratos de carbono. Y sí o sí necesitamos hacer lipólisis. Sí o sí necesitamos hacer beta-oxidación de ácidos grasos que nos aporten muchas moléculas de acetilcoenzima A, que es el precursor de los cuerpos cetónicos. ¿Cuál era el cuerpo cetónico que más se elevaba en sangre en situaciones de ayuno o en una dieta pobre en hidratos de carbono? Beta hidroxibutirato. Beta-hidroxibutirato. Perfecto. Entonces, ¿cuándo vamos a sintetizar triacilgliceroles? Cuando tenemos alta carga energética, cuando tenemos, por ejemplo, estímulo de insulina, cuando tenemos mucha carga energética, por ejemplo, después de las comidas. Después de las comidas, consumimos una comida muy rica en hidratos de carbono y transformamos el exceso de hidratos de carbono en ácidos grasos. Y ahora, a partir de esos ácidos grasos, podemos sintetizar triacilgliceroles para que podamos almacenar ese excedente energético a un plazo mayor de tiempo. Son dos los principales lugares donde hay síntesis de triacilgliceroles. En primer lugar, en el hígado. En segundo lugar, en los adipocitos. Y también en tercer lugar, como vimos el jueves, podemos sintetizar triacilgliceroles en el intestino, en los enterocitos. Pero más que una síntesis de nuevo, es una resíntesis. Si se acuerdan, por actividad de la lipoproteína lipasa dependiente de colipasa, que necesitaba ácidos biliares para su función, los triacilgliceroles de la dieta se degradaban hasta 2 monoacilglicerol más 2 ácidos grasos. Eso se absorbía por los enterocitos y los enterocitos resintetizaban triacilgliceroles. ¿Y en qué lipoproteína empaquetaban esos triacilgliceroles de origen exógeno, básicamente los enterocitos? Kilomicrones. Kilomicrones, muy bien. Acuérdense, pregunta de examen como siempre. Si tenemos kilomicrones en situaciones de ayuno, si tenemos kilomicrones en situaciones de ayuno, puede haber un déficit en dos componentes principalmente. Si tenemos kilomicrones en ayuno, puede haber un déficit en dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? LPL o ApoA1. LPL o... ApoC2. Perfecto. Podemos tener un déficit en LPL o un déficit en ApoC2. Eso sí tenemos kilomicrones en ayuno. Pero si tenemos kilomicrones remanentes en ayunas, ¿en qué puede haber un déficit? Si tenemos kilomicrones remanentes, significa que nuestra ApoC2 y nuestra lipoproteína lipasa están funcionando bien. Por eso pudieron degradar los triacilgliceroles de los kilomicrones, pero los kilomicrones remanentes siguen allí presentes en circulación. ¿Qué pasó ahí entonces?
Déficit en ApoE. Perfecto. Déficit en ApoE o eventualmente en el receptor de ApoE. Bueno, después, en los otros dos lugares donde sí realmente se sintetizan triacilgliceroles es en el hígado, que tiene también un pequeño depósito de lípidos, y en los adipocitos, que es la más grande reserva que se llama los tejidos adiposos, ¿verdad? Algo muy importante que se suele preguntar es que, como ustedes saben, los triacilgliceroles están constituidos por una molécula central de glicerol, 1,2,3 propanotriol, y tres ácidos grasos esterificados. Es un lípido totalmente neutro. Entonces, estos triacilgliceroles, dependiendo del lugar de síntesis, tienen un origen diferente. O sea, específicamente, el esqueleto tiene un origen diferente. Si estamos hablando del hígado, de los hepatocitos, el esqueleto, que vendría a ser la parte de glicerol, proviene de glicerol trefosfato. O se puede marcar también, si no está glicerol trefosfato, se puede marcar glicerol. En los adipocitos, en el tejido adiposo, el esqueleto del 3 átomos de carbono deriva de dihidroxiacetona fosfato. ¿Y dónde se produce dihidroxiacetona fosfato? En la glucólisis. Esa es otra de las razones por las cuales la insulina estimula la glucólisis. Porque entonces en el tejido adiposo se puede producir dihidroxiacetona fosfato y eso se deriva hacia la síntesis de triacilgliceroles. Porque la insulina es una enzima anabólica, le gusta construir cosas. Entonces, esta suele ser una pregunta de examen. Hígado, glicerol o glicerol trefosfato, tejido adiposo, dihidroxiacetona fosfato. Ahora, ¿cómo es el proceso? Si estamos en el hígado, entonces empezamos realmente con glicerol, pero se puede marcar tanto glicerol como glicerol trefosfato. No le van a salir las dos opciones. Le va a salir solamente una de ellas. Entonces, el hígado tiene una enzima que se llama glicerol quinasa y fosforila el glicerol en posición 3. Ahora, al glicerol en posición 3 le esterifica un ácido graso, o el glicerol en posición 3 sufre esterificación en posición 1 y en posición 2. Entonces, hasta ahora tenemos una molécula de glicerol. En su carbono 1 tiene un ácido graso unido, en su carbono 2 tiene otro ácido graso unido y en su carbono 3 tiene una molécula de fosfato. Esa molécula, que sería 1,2-diacilglicerol 3-fosfato, se llama ácido fosfatídico o fosfatidato. Y este es un nombre que se tiene que acordar porque el ácido fosfatídico se considera que es el precursor de los triacilgliceroles, así como también es el precursor de los fosfolípidos, específicamente de los glicerofosfolípidos, como vamos a ver enseguida. Entonces, cuando a la molécula de glicerol le unimos dos ácidos grasos, uno en posición 1 y el otro en posición 2. Y en posición 3 le agregamos un fosfato, tenemos el ácido fosfatídico o fosfatidato, que es intermedio en la síntesis de triacilgliceroles y también en la síntesis de glicerofosfolípidos. Pero si nosotros queremos sintetizar un triacilglicerol, tenemos que quitar este grupo fosfato. Y entonces necesitamos la enzima fosfatidato fosfatasa. Esta enzima es la enzima clave para la síntesis de triacilgliceroles. O sea, es la enzima, gracias a esta enzima nosotros podemos derivar el ácido fosfatídico hacia la síntesis de triacilgliceroles. Cuando le quitamos este grupo fosfato nos quedamos con diacilglicerol y lo esterificamos en posición 3 para que sea triacilglicerol. Entonces, lo más importante que se tiene que acordar es que el ácido fosfatídico es un precursor tanto de triacilgliceroles, si sufre una reacción adicional por la fosfatidato fosfatasa, se deriva la síntesis de triacilgliceroles. Pero el ácido fosfatídico también, como vamos a ver enseguida, permite síntesis de glicerofosfolípidos. En los adipocitos empezamos con dihidroxiacetona fosfato. Dihidroxiacetona fosfato se esterifica en posición 1. Después se reduce en posición 2. Y ahí formamos un acilglicerol 3-fosfato, que es lo mismo que está acá. Entonces, cuando estamos en el tejido adiposo, nuestro esqueleto, nuestro precursor del esqueleto es dihidroxiacetona fosfato.
Dihidroxiacetona fosfato se esterifica en posición 1, normal, pero luego el segundo carbono, que como saben es dihidroxiacetona, el segundo carbono es una acetona, se tiene que reducir alcohol para que pueda esterificarse. Entonces reducimos con NADPH y continuamos el mismo proceso. O sea, nos quedamos aquí con un acilglicerol 3-fosfato, que es lo mismo que está acá. Entonces la siguiente reacción va a ser esterificar en posición 2, hidrolizar el fosfato por la fosfatioto-fosfatasa y esterificar en posición 3. Entonces, lo más importante que tienen que acordarse es, en el hígado empezamos con glicerol o glicerol 3-fosfato. En el tejido adiposo con dihidroxiacetona fosfato. Y una enzima clave para la derivación del ácido fosfatídico o fosfatidato hacia la síntesis de los triacilgliceroles es la fosfatidato fosfatasa. Juanjo, Entonces, sí, dijiste que DHAP en los adipocitos provenía de la glicólisis. ¿Y el glicerol en sí. dónde provendría de la hepatización? Glicerol, Sí. glicerol tiene dos fuentes principales. La primera de ellas es cuando nosotros ingerimos lípidos en la dieta. Cuando ingerimos lípidos en la dieta, ingerimos triacilgliceroles, ¿verdad? Que constituyen aproximadamente el 90% de los lípidos de nuestra dieta. Esos triacilgliceroles sufren, en la dieta de un adulto, sufren reacción por la lipoproteína lipasa dependiente de colipasa, que mayoritariamente produce 2 monacilglicerol y 2 ácidos grasos. Pero como habíamos comentado el jueves, no todas, o sea, no toda la actividad perdón, dije lipoproteína lipasa, creo que dije, es lipasa pancreática dependiente de colipasa. No toda la actividad de lipasa pancreática dependiente de colipasa es perfecta, o sea que ella, algunos de los triacilgliceroles, los hidroliza por completo, liberando 3 ácidos grasos y glicerol. Si se acuerdan, voy a poner un ratito. Si se acuerdan, ese glicerol pasaba directamente por la circulación portal y llegaba hasta el hígado. Esa era una de las fuentes de glicerol para el hígado. Entonces, los triacilgliceroles de la dieta sufren catálisis, sufren degradación en la luz intestinal por la lipasa pancreática dependiente de colipasa. Mayoritariamente se produce 2 monacilglicerol más 2 ácidos grasos que se resintetizan en triacilglicerol dentro del enterocito. Pero algunos de los triacilgliceroles sufren una degradación total a glicerol y 3 ácidos grasos. Y ese glicerol no se metaboliza por el enterocito y va directamente al hígado. Esa es una de las fuentes de glicerol. La segunda fuente de glicerol para la síntesis de triacilgliceroles en el hígado es el metabolismo de la fructosa. No sé si se acuerdan que la fructosa en el hígado tenía una vía metabólica diferente para poder entrar a la glucólisis. ¿Por qué? Porque el hígado no tenía no tenía una exoquinasa común y corriente, sino que tenía la glucoquinasa, que era por su alto valor de Km muy específica para la glucosa. Entonces tenía una enzima adicional para poder metabolizar la fructosa, que era la fructoquinasa. Tenía una aldolasa diferente, que era la aldolasa 1B, que rompía la fructosa en dihidroxiacetona fosfato y en gliceraldehído. Y si el gliceraldehído se reduce, obtenemos glicerol. Esa es la segunda fuente importante de glicerol en el hígado. Esas dos son las fuentes principales. Entendido, gracias. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos aquí el esqueleto, ¿verdad? Independientemente de si estamos en el hígado o en el tejido adiposo, al fin y al cabo este esqueleto se va a convertir en glicerol para formar un triacilglicerol. Entonces, esterificamos en posición 1, después esterificamos en posición 2 y tenemos el ácido fosfatídico. El ácido fosfatídico es un intermedio en la síntesis de triacilgliceroles y en la síntesis de fosfolípidos, específicamente glicerofosfolípidos. Entonces, para poder llevar el ácido fosfatídico a la síntesis de triacilgliceroles, necesitamos a la fosfatidato fosfatasa. Eso nada más, tienen que acordarse de esas diferencias importantes entre el hígado y el tejido adiposo y la necesidad de esta enzima
para poder irnos hacia la síntesis de los triacilgliceroles. Entonces podemos empezar con los lípidos complejos. ¿No hay ninguna pregunta con triacilgliceroles? Bueno, en cuanto a los lípidos complejos, en primer lugar tenemos los fosfolípidos. Los fosfolípidos se pueden subdividir en dos grandes grupos, dependiendo de cuál es su esqueleto. Si el esqueleto es de glicerol, tenemos los glicerofosfolípidos que acabamos de ver que derivan también del ácido fosfatídico o de fosfatidato. Y después el otro grupo es son aquellos que tienen como esqueleto a esfingosina, que es un aminoalcohol. Y ahí están los esfingolípidos. Y en los esfingolípidos, a su vez, se pueden subdividir según si tienen o no fosfato. El único que tiene fosfato es la esfingomielina, que vamos a ver enseguida. Y los que no tienen fosfato son los glucofingolípidos, globósidos, etc. Que a veces se suele preguntar, especialmente por los gangliósidos, se puede preguntar la estructura. Bueno, entonces, tanto los glicerofosfolípidos como los triacilgliceroles dijimos que derivan del ácido fosfatídico. Si este X es un ácido graso, vamos a tener un triacilglicerol. Si este X es fosfato unido a una base, como vamos a ver enseguida, vamos a tener un glicerofosfolípido. Y aquí tenemos los esfingolípidos que derivan de la ceramida. Entonces, precursores de glicerofosfolípidos, ácido fosfatídico. Precursores de triacilgliceroles se puede decir también ácido fosfatídico. Precursores de los esfingolípidos, ceramida. Ahora, los esfingolípidos tienen como base, como esqueleto, a la esfingosina, que es un aminoalcohol. Cuando la esfingosina se une a un ácido graso, ahí se convierte en ceramida, como vamos a ver enseguida. Entonces, sobre las enzimas que intervienen en el metabolismo de los glicerofosfolípidos, estos de aquí, es muy importante que se acuerden de la fosfolipasa A2. La A1, la D, la C no se suele preguntar. La fosfolipasa A2 sí se suele preguntar. Como su nombre indica, la fosfolipasa A2 rompe el enlace en posición SN2. Este enlace rompe la fosfolipasa A2, este de aquí, liberando el ácido graso que está en la posición 2 del fosfolípido. Nosotros ya vimos ayer, o anteayer ya vimos la actividad de fosfolipasa A2 como una enzima que permite la digestión de los fosfolípidos que son consumidos en la dieta. Pero la fosfolipasa 2 tiene un papel mucho más importante en el metabolismo endógeno de los glicerofosfolípidos. Su función principal, como vamos a ver más adelante, es actuar sobre un fosfolípido de membrana que es fosfatidilinositol. ¿Actúa dónde? En posición 2 y normalmente libera el ácido graso 24, que es el ácido araquidónico. Y a partir de ese ácido araquidónico sintetizamos eicosanoides. Por eso la fosfolipasa 2 es súper importante y se tiene que acordar porque se suele preguntar. Fosfolipasa 2, ¿cuál es la función de la fosfolipasa 2? Básicamente liberar ácido araquidónico del fosfatidilinositol de la membrana para que luego se pueda derivar hacia la síntesis de eicosanoides. Los eicosanoides que son las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos, etc. Ahora, lo que se suele preguntar es que la fosfolipasa 2 se inhibe por glucocorticoides y por antiinflamatorios esteroideos. Fosfolipasa 2 se inhibe por glucocorticoides y por antiinflamatorios esteroideos. Y no se confundan con los antiinflamatorios no esteroideos que vamos a ver después a quién venir. Entonces, una pregunta clásica de examen es, ¿qué pasa si se le administra cortisol u otros glucocorticoides o antiinflamatorios esteroideos a un paciente? ¿Qué es lo que se inhibe? ¿Qué es lo que se impide?
Y lo que se impide es la liberación de ácido araquidónico desde las membranas. Pregunta clásica de examen. No sé si ustedes tienen examen por filas diferentes o no, pero si no se pregunta por eso, después se va a preguntar por otra cosa que vamos a ver también enseguida. Pero sí o sí se va a preguntar una de las dos, o las dos. Fosfolipasa 1, D y C no interesa tanto. Fosfolipasa 2 sí, siempre se pregunta. Que vamos a volver a mirar enseguida. Entonces, nosotros podemos sintetizar algunos glicerofosfolípidos por interconversión. O sea, tenemos uno de ellos y lo podemos convertir a otro. Pero también podemos sintetizar de nuevo, ¿verdad? Podemos empezar a sintetizar de cero. Entonces, cuando hablamos de la síntesis de los glicerofosfolípidos por interconversión, hablamos específicamente de tres de ellos: fosfatidilcerina, fosfatiletanolamina y fosfatidilcolina. En primer lugar, fosfatidilcerina y fosfatidiletonolamina pueden intercambiarse entre ellos dos de manera reversible, súper fácil. Viene una enzima, le quita serina a fosfatidilcerina, le quita etanolamina a fosfatidiletonolamina e intercambia. Básicamente eso. O mejor dicho también, que es otra forma en la que puede actuar la enzima. Fosfatidilcerina y agarra una etanolamina libre del medio, que es otra forma en la que puede actuar la enzima, agarra etanolamina libre del medio y se la carga a fosfatidilcerina, pero le quita la serina. O sea, básicamente una enzima que cambia las bases. Agarra fosfatidilcerina o fosfatidiletonolamina y cambia serina por etanolamina. Reversible, súper fácil, se puede ir en cualquier dirección. Podemos pasar de fosfatidilcerina a fosfatidiletonolamina o de fosfatidiletonolamina a fosfatidilcerina. Es reversible, es una transferasa. Ahora, nosotros podemos pasar de fosfatidilcerina a fosfatidiletonolamina por una descarboxilación. Solo que esta reacción es irreversible. ¿Qué es lo que se descarboxila? La porción del aminoácido serina. Y la descarboxilación de aminoácidos necesita como cofactor a fosfato de piridoxal. Entonces, nosotros podemos pasar de fosfatidilcerina a fosfatidiletonolamina de forma reversible por un cambio de bases. Pero podemos pasar de fosfatidilcerina a etanolamina de manera irreversible por descarboxilación. Cuando hacemos eso, necesitamos como cofactor a piridoxalfosfato. Ahora, si nosotros tenemos fosfatidiletonolamina, lo podemos convertir a fosfatidilcolina metilándolo 3 veces. 1, 2, 3. ¿Y quién es el agente metilante por excelencia de nuestro organismo? SAM, es adenosilmetionina. Entonces, serina y etanolamina se pueden interconvertir de forma reversible por un intercambio de bases. Serina se puede convertir en etanolamina por descarboxilación, irreversible, dependiente de fosfato de piridoxal. Y fosfatidiletonolamina se puede convertir en fosfatidilcolina por metilación, dependiente de SAM, y también esta reacción es irreversible. De fosfatidiletonolamina a fosfatidilcolina, irreversible, triple metilación dependiente de SAM, S-adenosilmetionina. Después podemos empezar a sintetizar de nuevo. Cuando sintetizamos fosfatidilcolina y fosfatidiletonolamina es diferente de cuando sintetizamos fosfatidilinositol y fosfatidilglicerol. Cuando sintetizamos fosfatidilcolina y etanolamina empezamos con los aminoalcoholes, etanolamina o colina. ¿Qué hacemos con estos aminoalcoholes, con estas bases? Para que sea más fácil, con estas bases las activamos, las fosforilamos. Y tenemos fosfoetanolamina o fosfocolina, es decir, la base fosforilada. Solo que esta activación no es todavía suficiente para que puedan continuar su metabolismo, entonces necesitamos una activación más potente otra vez. Y lo que hacemos es conjugamos con CTP, nucleótido de citidina, citidina trifosfato. Entonces obtenemos CDP etanolamina o CDP colina.
Básicamente acá es donde podemos obtener la activación completa de esa base para que pueda continuar con su metabolismo. Esta fosforilación sería como que un paso intermedio en la activación, y cuando le agregamos el núcleo, o sea, cuando le hacemos reaccionar con el nucleótido CTP, obtenemos la activación completa de la base. Una vez que ya tenemos nuestra base bien activada, podemos transferirlo a diacilglicerol. Tenemos ya nuestra base conjugada, nuestra base activada, perdón, y ahí lo transferimos a diacilglicerol. Entonces, a partir de fosfatil, o sea, cuando queremos sintetizar fosfatilcolina y fosfatiletanolamina, lo que hacemos es, empezamos con la base o con el aminoalcohol, con la base, y activamos la base, activamos el aminoalcohol y ahí se lo pasamos a diacilglicerol. Y ya obtenemos fosfatilcolina y fosfatiletanolamina. Básicamente ocurre lo opuesto cuando queremos sintetizar fosfatilinositol y fosfatilglicerol. Lo que hacemos es, nuestro ácido fosfatídico, que es el precursor, al ácido fosfatídico le activamos. No es que le activamos a la base, no es que le activamos a los aminoalcoholes. En este caso no son los aminoalcoholes, son alcoholes nomás. Entonces, lo que activamos es el ácido fosfatídico, formando CDP diacilglicerol. Y al CDP diacilglicerol le atacan los alcoholes. Le ataca el glicerol o le ataca el inositol. Le ataca el glicerol trifosfato o el inositol. Le atacan al CDP diacilglicerol. Y ahí se forman los fosfolípidos. Entonces, esas diferencias son fundamentales. No siempre se pregunta, pero si se pregunta algo relacionado a eso. Entonces, fosfatilcolina y fosfatiletanolamina, empezamos con las bases, que son aminoalcoholes, las activamos y después se lo pasamos a diacilglicerol. Cuando queremos sintetizar fosfatilinositol o fosfatilglicerol, activamos el ácido fosfatídico y los alcoholes atacan al CDP diacilglicerol, que es lo mismo que decir al ácido fosfatídico activado. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Después ya pasamos a los esfingolípidos. Como habíamos dicho, los esfingolípidos tienen como precursor a la ceramida. ¿Y de dónde a su vez proviene la ceramida? De la esfingosina. Pero ¿cómo nosotros sintetizamos esta ceramida? Y estos son los dos precursores que se suelen preguntar. Palmitoil coenzima A, es decir, el ácido palmítico activado, y el aminoácido serina. Esta parte no hace falta que sepan por completo, sino que tienen que saber las cosas más grandes. ¿Cómo sintetizamos ceramida? ¿Cuáles son los precursores? Ácido palmítico o palmitoil coenzima A y serina. En el proceso, serina se descarboxila, entonces necesitamos fosfato de piridoxal. No hace falta que sepan toda la secuencia de reacciones. Entonces, una pregunta que salió también de nuestro examen es sobre esfingomielina. Acuérdense que esfingomielina es el único esfingofosfolípido. Existen varios esfingolípidos, pero solo uno de ellos tiene el grupo fosfato, que es esfingomielina. Ahora, es el único fosfofingolípido o esfingofosfolípido. Y esto es algo que salió en nuestro examen. Que en el líquido amniótico, la concentración de fingomielina aproximándose al parto disminuye y aumenta la de fosfatidilcolina. Específicamente, dipalmitoil fosfatidilcolina, que se llama DPPC, que no sé si ustedes ya vieron en esto, pero es la molécula más importante del surfactante alveolar. Una pregunta así mismo salió. Con respecto al líquido amniótico y el nacimiento, ¿es correcto afirmar que? Y la respuesta era: decrece esfingomielina y aumenta fosfatidilcolina. No me acuerdo si salió aumenta fosfatidilcolina o aumenta dipalmitoil fosfatidilcolina.
Pero acuérdense de esto por si acaso, por si vuelva a salir. Entonces acuérdense también que esfingomilina es el único esfingofosfolípido. Existen varios otros esfingolípidos. ¿Qué vamos a ver acá? No hace falta que sepan la vía de cada uno de ellos. Lo que tienen que saber, que sí también se preguntó, es que para sintetizar esfingolípidos, muchos de ellos necesitan nucleótidos de UTP en el proceso. Así como para sintetizar estos glicerofosfolípidos de nuevo, fosfatilcolina, fosfatiletanolamina, fosfatilinositol, fosfatilglicerol, necesitamos nucleótidos de CTP para la activación. Para la síntesis de otros esfingolípidos necesitamos nucleótidos de UTP. Entonces esa fue una pregunta de examen también. ¿En cuál de los siguientes lípidos se necesita la participación de nucleótidos de UTP? Y la respuesta creo que era de los cerebrósidos. ¿Sí? Entonces, acuérdense bien de esas diferencias. Porque de esta parte, si salen preguntas grandes, no salen así preguntas muy difíciles, muy complicadas, muy detalladas. Son preguntas clásicas que siempre suelen salir. Entonces pasamos después a otro grupo de lípidos complejos, que son los eicosanoides y los docosanoides, que ya derivan de ácidos grasos poliinsaturados. En primer lugar tenemos los eicosanoides. Eicosanoides derivan de ácidos grasos poliinsaturados de 20 átomos de carbono, por eso se llaman eicosanoides. Y los principales son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. Prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. Ahora, cuando nosotros vamos a sintetizar eicosanoides, lo primero que tenemos que hacer es, como dijimos, liberar el ácido graso precursor de la membrana. El ácido graso precursor es el ácido araquidónico o ácido 24. ¿Cómo nosotros liberamos eso de la membrana? Por acción de fosfolipasa A2. Fosfolipasa 2 actúa sobre un fosfolípido de membrana. Normalmente el fosfatilinositol actúa en posición 2 y normalmente libera el ácido araquidónico, ácido 24. Y el ácido araquidónico es el precursor de la síntesis de eicosanoides, o uno de los principales precursores de la síntesis de eicosanoides. Primera pregunta de examen, fosfolipasa 2, que es algo que ya mencionamos. Entonces, cuando nosotros vamos a sintetizar los eicosanoides, podemos dirigirnos por dos vías. Por una vía cíclica, donde en mi molécula final, en mi eicosanoide final, vamos a tener un anillo. Y ahí están las prostaglandinas, la PGI, que es un tipo de prostaglandina que se llama prostaciclina, y los tromboxanos. Vía cíclica, prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos. Y la vía lineal, donde no aparece ningún anillo, están los leucotrienos, las lipoxinas y también unas lipoxinas que se llaman, que son sintetizadas por estímulo de aspirina. Pero esto no se va a preguntar. Lo más importante es la vía cíclica, prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos. Vía lineal, leucotrienos, lipoxinas. Todos estos son eicosanoides. Entonces, si nosotros nos vamos a dirigir por la vía cíclica hacia la síntesis de prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos, necesitamos a la enzima COX, ciclooxigenasa. Su nombre indica todo, ciclooxigenasa vía cíclica. Y nos vamos prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos. Si vamos a dirigirnos por la vía lineal, necesitamos a la LOX, cíclica, COX, C de cíclica, C de COX. Lineal, L de LOX. Lipooxigenasa, que nos permite sintetizar leucotrienos, lipoxinas. Entonces, vamos a hablar de los eicosanoides cíclicos. No hace falta, esta parte es muy larga, pero no hace falta que sepan las funciones de cada uno, porque eso no se pregunta, no es necesario que ustedes sepan todavía. Entonces, lo que sí tienen que saber, que es lo que sí se suele preguntar, es básicamente sobre la clasificación. ¿Cuáles son cuáles? Y cuáles, en el caso de los eicosanoides, siguen qué vía. La vía cíclica
tenemos las prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos. Y para la vía cíclica necesitamos la COX. Ciclo oxigenasa. Existe la de tipo 1 y la de tipo 2. La de tipo 1 es constitutiva, la de tipo 2 es inducible. Esa parte no es tan importante. Lo que sí es importante es que ambas, o sea, básicamente la ciclooxigenasa, no importa si es la 1 o la 2, se inhibe por aspirina o ácido acetil salicílico y por antiinflamatorios no esteroideos. Si no se les pregunta por la inhibición de fosfolipasa A2, se les va a preguntar por la inhibición de COX. Entonces, ¿qué sustancias inhibían a fosfolipasa A2? Glucocorticoides. Sí, ¿y cuál también? Y antiinflamatorios esteroideos, ¿verdad? Perfecto. Antiinflamatorios esteroideos. Ahora, a COX le inhiben la aspirina o ácido acetil salicílico y los antiinflamatorios no esteroideos. Los AINES, así se le va a poner, no se le va a poner NSAID, se le va a poner AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, no se va a poner si consumimos antiinflamatorios no esteroideos, qué enzima se va a ver inhibida. Lo que se les va a poner es qué función vamos a perder. Entonces, si nosotros consumimos glucocorticoides y antiinflamatorios esteroideos, lo que vamos a inhibir es a la fosfolipasa A2. ¿Y cuál es su función? Que por ende va a estar inhibida. Vamos a perder la posibilidad de liberar ácido araquidónico desde las membranas. Esa es la respuesta correcta. Consumimos glucocorticoides, antiinflamatorios esteroideos. Lo que no vamos a poder hacer es liberar ácido araquidónico desde las membranas. O liberar ácido 24 desde las membranas o liberar araquidonato desde las membranas. Si nosotros consumimos aspirina, ácido acetil salicílico y AINES, antiinflamatorios no esteroideos, ¿a quién le inhibimos? A la COX, sea la 1, sea la 2. Lo que no vamos a poder hacer es utilizar la vía cíclica. O sea, lo que no vamos a poder hacer es sintetizar prostaglandinas, prostaciclinas, ni tromboxano. Sí vamos a poder utilizar la vía lineal porque la lipoxigenasa no se ve afectada por eso. Entonces, el ácido araquidónico, en vez de irse hacia la vía cíclica, se va a ir todo hacia la vía lineal. Entonces, esa puede ser otra forma en la que se ponga la respuesta correcta, que sería, va a haber un aumento en la síntesis de, no sé, leucotrienos o de lipoxinas en detrimento de la síntesis de prostaglandinas. ¿Por qué? Porque los AINES y la aspirina o ácido acetil salicílico inhiben a la COX. Entonces, nosotros sí podemos liberar ácido araquidónico de las membranas, pero no podemos destinarlo hacia la vía cíclica. Sí podemos destinarlo hacia la vía lineal. ¿Se entiende? Esas dos son preguntas clásicas de examen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno. Entonces, habíamos dicho, COX-1 es constitutiva, COX-2 es inducible. COX-1 está básicamente en todos los tejidos, no en todos los tejidos, pero en muchos tejidos tiene una, es de ubicación prácticamente por todo el organismo. COX-2 está más relacionada con la inflamación, porque las prostaglandinas, las prostaciclinas están relacionadas con la inflamación, pero eso, como les digo, ustedes no tienen que saber, entonces no se detengan demasiado en leer toda esta parte teórica, porque es una parte muy larga y no vale la pena, porque no se pregunta. Entonces, esto también es lo que ya vimos. El ácido araquidónico se libera por fosfolipasa A2 a partir de fosfatidil-inositol. ¿Sí? Si nosotros bloqueamos la fosfolipasa A2, no podemos liberar ácido araquidónico. El ácido araquidónico es el precursor de los eicosanoides. Los eicosanoides pueden seguir dos vías.
¿La cíclica o la lineal? Si es la cíclica, necesitamos a la COX. Cualquiera de las COX. Las COX son inhibidas por aspirina y por AINES. Los eicosanoides cíclicos más importantes: las prostaglandinas, la prostaciclina y el tromboxano. Acuérdense, AINES y aspirina, inhibidores de COX. Después tenemos los eicosanoides lineales. Aquí la enzima que necesitamos es la lipooxigenasa, que es una ferroproteína. Lipooxigenasa, L de lineal. Lipooxigenasa es una ferroproteína. Y básicamente eso, no hay datos importantes de inhibición, no se suele preguntar. Los docosanoides, que son las resolvinas y demás, no se pregunta tampoco. Por si acaso pueden mirar cuáles son los docosanoides, que son las resolvinas y demás, pero no se suele preguntar. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Solo para repetir, el ácido araquidónico era el precursor de los eicosanoides, pero de los docosanoides Perfecto. también, ¿o no era? No, no, no. No. ¿Por qué? Porque los eicosanoides, eico significa 20. Entonces, ¿de quién derivan los eicosanoides? Del ácido araquidónico, que es el ácido 24. Realmente pueden derivar de otros ácidos grasos que tengan 20 átomos de carbono también, pero el principal, el más importante fisiológicamente, es el 24, el ácido araquidónico. Los docosanoides derivan de ácidos que sean 22 tanto. Acuérdense que todos estos ya derivan de ácidos grasos poliinsaturados. Podemos tener el DHA, el DPA, que serían el docosa hexaenoico, docosa pentaenoico, incluso el docosa tetraenoico, pero el principal es el DHA, docosa hexaenoico, 22,6. Todo lo que sea 22 va a ser doco. Todo lo que sea 20, específicamente ácido araquidónico, eico. Entonces, el ácido araquidónico no se puede usar para la síntesis de resolvinas y demás, que son los docosanoides. Porque su estructura es 22, el de los docosanoides derivan del 22,6 o 22,5 o 22,4. Perfecto, gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces podemos pasar a lo que es el metabolismo de colesterol, que es la última unidad, pero que siempre, siempre, siempre se pregunta. Lo que no se Juanjo, pregunta, sí, perdón que te interrumpa, pero hasta 7,5 nomás es para nuestro parcial ahora. ¿en serio? ¿No va a salir colesterol? No, Ah, qué bueno por usted entonces. ¿En serio? ¿No sale colesterol? sí, en Perfecto. serio. Ah, ok. Y entonces, ¿nadie tiene alguna pregunta? Terminamos rápido entonces hoy. ¿Los ciclos circadianos no entran entonces? ¿O No, porque el ciclo circadiano está con relación a la regulación del colesterol. Como les había ah, comentado, ¿cuál era el precursor? O sea, vamos a hacer un repaso ya que estamos. 5 minutos más. ¿Cuál es el precursor de los cuerpos cetónicos? ¿Con qué molécula iniciamos la síntesis de los cuerpos cetónicos? con ácido grasos? Sí, si nos vamos ya al Acetil-CoA, fondo, ¿verdad? pero esa es la respuesta correcta. Acetilcoenzima A. Cierto. ¿De dónde proviene acetilcoenzima A? De los ácidos grasos, pero la respuesta más correcta al hablar del precursor de los cuerpos cetónicos es acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A. ¿Cómo hacemos la síntesis de cuerpos cetónicos? Dos moléculas de acetilcoenzima A se juntan por la misma enzima que termina cada ronda de la beta-oxidación, que es la tiolasa. Dos moléculas de acetilcoenzima A se juntan y forman aceto, acetilcoenzima A. Después viene otra molécula de acetilcoenzima A más y se forma HMG-CoA, hidroximetilglutarilcoenzima A. ¿Cómo se llama esa enzima? Hidroximetilglutarilcoenzima sintasa.
¿Dónde nosotros sintetizamos los cuerpos cetónicos? ¿En qué lugar de la célula? Del hígado específicamente, porque ahí se sintetizan. En la matriz mitocondrial. Perfecto, en la matriz mitocondrial. Hidroximetilglutarilcoenzima sintasa. En la matriz mitocondrial vamos o estamos sintetizando cuerpos cetónicos. ¿Cuál es la reacción ahí que le ocurre a hidroximetilglutarilcoenzima para poder nosotros formar cuerpos cetónicos? ¿Cómo se llama la siguiente enzima? Liasa. Perfecto, hidroximetilglutarilcoenzima liasa. Esa enzima solo existe para la síntesis de cuerpos cetónicos. Cuando hablamos de ciclos circadianos, que a ustedes no les tiene que importar, entonces para este parcial, es porque estamos hablando de la otra enzima que se llama hidroximetilglutarilcoenzima reductasa. En vez de romper el hidroximetilglutarilcoenzima A, lo reduce 2 veces a ácido mevalónico o mevalonato. Eso ocurre en el retículo endoplásmico y está relacionado a la síntesis de colesterol, y esa enzima tiene expresión circadiana, está más activa a la noche. Por ende, si nosotros consumimos un plato de pastas a la noche, produce más colesterol que si lo consumimos a la mañana. Pero, como les digo, ciclo circadiano haya sido, o sea, colesterol había sido 90, entonces no se tienen que preocupar por el ciclo circadiano de esa enzima. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O quieren repasar alguna parte o algo? ¿No? ¿Nadie? Sobre esa parte que ayer vimos así muy rápido, esa parte no se pregunta mucho. ¿Cuál es la parte que vimos muy rápido ayer? Ah, la de retroconversión, desaturación y demás. Sí, porque esa Sí, parte yo no entendí no, tanto. no se suele preguntar. Lo único que pueden acordarse es, vamos a poner, lo único que pueden acordarse es que la elongación puede ocurrir en 2 lugares. En el retículo endoplásmico, y ahí la molécula elongadora es malonil coenzima A. Y ocurre la misma secuencia de reacciones catalizadas por la ácido graso sintasa. ¿Qué hacemos? Condensamos, condensamos, reducimos, deshidratamos, reducimos. Eso ocurre si elongamos en el retículo endoplásmico. A partir de malonil coenzima A. Es como si fuera que vamos a hacer una ronda más de la ácido graso sintasa. Prácticamente igual, solo que ahí no participa la ácido graso sintasa. Y podemos elongar en las mitocondrias. Ahí la molécula elongadora es acetilcoenzima A. Y la vía no es la misma que la catalizada por la ácido graso sintasa, que es más o menos lo que ocurre en el retículo endoplásmico, sino que ocurre una vía opuesta a la beta oxidación. ¿Cuál era la secuencia de reacciones de la beta oxidación? Deshidrogenación, hidratación, deshidrogenación y tiólisis. Perfecto. La primera deshidrogenación, ¿qué cofactor utiliza? FAT, FAT. ¿Y la segunda? NAT. NAD. Perfecto. Acá ocurre supuestamente una secuencia inversa. En vez, o sea, participa la misma enzima, la tiolasa. Así mismo como si fuera que estamos empezando la síntesis de cuerpos cetónicos también. La tiolasa. Entonces, condensa una molécula de acetilcoenzima A, se forma esto. Se reduce gastando NADH, como si fuera que estamos siguiendo en dirección opuesta a la beta-oxidación, se deshidrata y en vez de esa deshidrogenación dependiente de FAT que ocurre en la beta-oxidación, lo que hacemos es una reducción, pero no consumimos FADH2, sino que consumimos NADPH. Porque ustedes saben que FAT es un oxidante muy fuerte, entonces FADH2 es un reductor muy débil y no sirve para este tipo de reacciones. Diferencia principal entre la elongación
retículo endoplásmico utiliza malonil coenzima A y mitocondrial utiliza acetil coenzima A. Y tienen reacciones diferentes. La desaturación ocurre en el retículo endoplásmico. ¿Qué se necesita para poder agregar un doble enlace a un ácido graso? Necesitamos poder reductor en la forma de NADH. ¿Por qué necesitamos poder reductor si esto realmente es una oxidación? Un doble enlace está más oxidado que un enlace simple. ¿Por qué entonces necesitamos poder reductor? Porque los electrones del NADH no se van acá. Los electrones del NADH se van al oxígeno. Cuando los electrones no más llegan al oxígeno, este tiende a convertirse, como habíamos mencionado, en superóxido. Entonces, ¿qué hace el intermedio superóxido? Capta los átomos de hidrógeno del ácido graso, oxidando ese enlace, formando agua. Por eso necesitamos poder reductor. No reduce al ácido graso, reduce al oxígeno y el oxígeno oxida el ácido graso. Entonces, en la desaturación necesitamos NADH, los citocromos, la desaturasa, que es la enzima propiamente dicha, que necesita hierro, y oxígeno, que es lo que está acá. Necesitamos oxígeno y fuente reductor NADH. Necesitamos las desaturasas, que utilizan hierro, y las desaturasas tenemos 3 tipos de desaturasas. Las que agregan el doble enlace en posición 9, que solamente actúan sobre ácidos saturados. Las desaturasas 6 y 5, que solamente actúan sobre ácidos ya insaturados. Acuérdense que los dobles enlaces siempre tienen que estar a 3 átomos de carbono de distancia. Si nosotros tenemos un ácido graso cualquiera y lo insaturamos en posición 9, significa que nuestro ácido graso era saturado y esa va a ser su primera insaturación. Si lo insaturamos en posición 9 y queremos seguir insaturándole al ácido graso, la siguiente enzima que va a participar es la 6 desaturasa. No puede participar ahí directo la 5 desaturasa, porque ahí estaríamos dejando 4 átomos de carbono en el medio y eso no se puede. Sí o sí tienen que ser 3 átomos de carbono de distancia. ¿Cómo después de la 9 puede participar la 5? Y ya es un proceso súper complicado que involucra la retroconversión que no se pregunta. La retroconversión ocurre en los peroxisomas y es el acortamiento de los ácidos grasos. Podemos elongar, pero también podemos retroconvertir. La retroconversión se utiliza más ya para la síntesis de los ácidos grasos superiores, los poliinsaturados. Acá justamente está el docosapentaenoico, que podría ser el precursor de los docosanoides, por ejemplo, las resolunas. Pero más que eso, o sea, no se suele luego preguntar, pero si se pregunta, eso nomás se pregunta. Creo que se llegó a preguntar por esto, por la desaturación. Creo que vi en uno de los recopios. Por elongación y demás, no se suele preguntar. Ok, gracias, Juanjo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Juanjo, ¿será que, no sé si es que se llegó a mencionar, la LH era el producto de degradación final de las lipoproteínas, ¿verdad? Sí, LH, lipasa hepática. Vamos a poner la imagen. Acuérdense que las lipoproteínas, después de cumplir su función, normalmente vuelven al hígado. Por ejemplo, los kilomicrones. ¿Cuál es la función de los kilomicrones? Básicamente es transportar los lípidos de la dieta al interior de nuestro organismo. Los triacilgliceroles al tejido adiposo y tejido muscular, y el resto, algunos esteroles de colesterol, algunas vitaminas liposolubles, los lleva al hígado. Los kilomicrones remanentes ingresan al hígado porque el hígado tiene el receptor de ApoE, como bien dijo alguien. Creo que vos lo dijiste. Y ahí, cuando esos remanentes de kilomicrones, en este ejemplo, son endocitados, se encuentran con la
Lipasa hepática. Lipasa hepática, importante la degradación final de lipoproteínas endocitadas. No sé si esa nomás era tu pregunta. Sí, eso más. Está, gracias. Dale. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Si no, terminamos. Terminamos el repaso.